Durante siglos, cada nuevo papa ha sido recibido con vítores y también con susurros. Porque en los pasillos ocultos de la historia, hay quienes aseguran que nada es casual. Cuando Jorge Mario Bergoglio se asomó al balcón del Vaticano y dijo: "Mis hermanos cardenales fueron a buscarlo casi al fin del mundo", muchos sintieron un escalofrío. ¿Era una frase poética? ¿Una referencia a la geografía? ¿O acababa de hablar el último papa, como decían las profecías? Este no es un video más. Lo que estás por ver te va a llevar por caminos que unen fe, poder y secretos que sobreviven desde hace siglos. Porque para entender quién es Francisco, primero tenemos que entender qué significa que un jesuita, un hombre entrenado para obedecer en silencio, esté hoy al mando de la iglesia más grande del mundo. ¿Estamos ante el cumplimiento de un destino escrito, o simplemente ante el inicio de un nuevo ciclo? Vos decidís. Pero una cosa es segura: la historia que estás por conocer no te va a dejar igual. ¿Estás preparado para ver más allá de lo que muestran las cámaras del Vaticano? En algún momento del siglo XI, el arzobispo irlandés de Armagh, conocido más tarde como San Malaquías, cayó en un trance mientras peregrinaba por Roma. Lo que vio en esa visión cambiaría para siempre la forma en que muchos creyentes y estudiosos interpretarían el futuro de la Iglesia Católica. Dicen que durante aquel éxtasis espiritual, Malaquías contempló la sucesión de todos los papas desde su tiempo hasta el final de los días. No los nombró por su nombre, sino por enigmáticos lemas en latín, breves frases que describían rasgos simbólicos, emblemas o hechos de cada pontificado. Desde Celestino II, que era el papa en su tiempo, hasta un misterioso papa número 112. Cada lema parecía encajar con precisión sorprendente en la biografía o el escudo papal correspondiente. Algunos hablaban de regiones de origen, otros de virtudes o señales asociadas a los pontífices. Y así fue durante siglos. Pero lo que más ha inquietado a quienes estudian esta profecía es lo que sucede al final de esa lista. El lema que corresponde al Papa número 112 dice lo siguiente: en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Fin. Así termina la profecía. No hay un número 113. Y lo inquietante es que el Papa número 111 fue Benedicto XVI, y el 112, el actual Papa Francisco. ¿Significa eso que estamos ante el último Papa? ¿Por qué Malaquías no dio más pistas después de él? ¿Y quién sería Pedro el Romano? ¿Una figura literal? ¿Una metáfora? Lo cierto es que desde que Francisco fue elegido en 2013, no han faltado quienes ven en él señales que encajan con ese último mensaje. Y su primera frase como Papa no ayudó a calmar las aguas. Mis hermanos cardenales fueron a buscarlo casi al fin del mundo. ¿Casualidad geográfica o una declaración con más peso del que aparenta? En los próximos minutos, vas a descubrir que esta no es la única profecía que apunta hacia Francisco. Y que tal vez, solo tal vez, estemos más cerca de algo grande, algo que lleva siglos gestándose. En el corazón de la Francia del siglo XVI, Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus, escribía enigmáticos versos cargados de simbolismo. Sus cuartetas, interpretadas por siglos, se han asociado con guerras, caídas de imperios, pandemias, y también con la llegada del fin de los tiempos. Una de sus profecías más debatidas hace referencia a la irrupción de un hombre con gran poder en el siglo XXI, cuya figura marcaría el inicio de un ciclo oscuro para la humanidad. La interpretación que ha ganado fuerza en los círculos esotéricos es la siguiente: vendrá un rey de tez oscura desde tierras lejanas, portador de gran influencia, su reinado traerá advertencias, enfermedades, plagas, la muerte de bestias y la división de pueblos. ¿Quién es este rey negro? En la Edad Media, el término no solo aludía al color de piel, sino al poder oculto o simbólico. Y en el contexto de la Iglesia, el hombre con mayor autoridad espiritual y política era el Papa. Para algunos, el Rey Negro sería entonces un Papa diferente, disruptivo, posiblemente el último. Y aquí surge una conexión inquietante. Francisco es el primer Papa perteneciente a la Compañía de Jesús, una orden cuyos miembros visten sotanas negras. El líder máximo de los jesuitas, conocido como el Padre General, ha sido históricamente llamado el Papa Negro debido a su inmenso poder interno, que en tiempos pasados llegaba incluso a eclipsar al Papa Blanco. Cuando Francisco fue elegido, se rompieron múltiples precedentes. Primer Papa jesuita. Primer Papa latinoamericano. Primer Papa en asumir el nombre de Francisco. Y según algunos,
el cumplimiento de la imagen simbólica del Rey Negro. Las señales proféticas continúan: enfermedades que detienen al mundo, eventos climáticos extremos, inestabilidad global y guerras latentes. ¿Es esto una mera coincidencia o estamos atravesando el umbral que Nostradamus intentó advertir? Hay quienes aseguran que el mensaje del astrólogo francés no era literal, sino una metáfora de un nuevo ciclo, uno donde la autoridad espiritual sería puesta a prueba como nunca antes. Y que el llamado Rey de Oscuridad no habla del mal, sino del peso de la transformación. Francisco, austero, silencioso y aparentemente frágil, se convierte así en una figura rodeada de símbolos. Un líder que no buscó el poder, pero al que el poder lo encontró. Y tal vez, como veremos más adelante, no sea la única profecía que ya lo anticipaba. Mucho antes de que Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el primer papa jesuita, ya existía una figura de poder dentro del Vaticano conocida con un nombre inquietante, el Papa Negro. Este título no es oficial, pero ha perdurado durante siglos, cargado de misterio y controversia. Se refiere al superior general de la Compañía de Jesús, la figura máxima dentro de esta poderosa orden religiosa. ¿El motivo del apodo? Su influencia silenciosa y la tradicional sotana negra que visten los jesuitas. A diferencia del Papa blanco, visible, aclamado y simbólico, el llamado Papa Negro actúa en las sombras. Por siglos, fue considerado por muchos como el verdadero estratega, el cerebro político y misionero detrás de muchos movimientos dentro de la Iglesia. No era raro que su palabra tuviera más peso que la de muchos obispos. Pero el apodo no solo habla del color de su vestimenta. Para algunos, representa su alcance silencioso, su capacidad de actuar en territorios hostiles, su formación militarizada y su lealtad incondicional al papado, incluso si eso implicaba operar más allá de los focos. Y es que la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, no era una orden cualquiera. Fue pensada como un ejército espiritual al servicio del Papa. Sus miembros hacían 3 votos tradicionales: pobreza, castidad y obediencia, pero tomaban un cuarto voto especial: obediencia absoluta al Santo Padre. Este voto implicaba estar listos para ir a cualquier rincón del mundo sin preguntar por qué. Como soldados. Como emisarios de una misión divina. Como un escuadrón de élite, pero al servicio del alma. Este nivel de organización, disciplina y formación convirtió a los jesuitas en una de las órdenes más influyentes y temidas dentro y fuera de la Iglesia. Gobiernos enteros los expulsaron, temerosos de su capacidad para influenciar desde dentro. Otros los protegieron y veneraron, por su sabiduría, capacidad de enseñanza y profundidad espiritual. En este contexto, no es menor que el primer jesuita que llega al trono de Pedro lo haga en el puesto más alto. Ya no como el Papa Negro, sino como el Papa oficial. El jefe máximo de la Iglesia Católica. ¿Es acaso una coincidencia que el líder de la orden más poderosa del catolicismo haya llegado al vértice del poder justo en este momento de la historia? ¿O es, como dirían algunos estudiosos de las profecías, una pieza que encaja perfectamente en el tablero final? A veces, las profecías no vienen de visiones místicas ni de antiguos manuscritos. A veces, vienen disfrazadas de ficción, pero con una exactitud que sorprende. En 1963, el novelista australiano Morris West publicó una novela que estremeció al mundo católico, Las sandalias del pescador. En ella, contaba la historia de un papa elegido de forma inesperada, un hombre humilde, venido del este, que traía consigo una visión diferente para la Iglesia. Era ficción, pero se adelantó con precisión a la elección de Juan Pablo II, el primer papa de Europa del Este, 15 años después. Pero la coincidencia no terminó ahí. Décadas más tarde, en 2002, y ya al final de su vida, West publicó otra obra llamada Eminencia. Y esta vez, la historia era aún más provocadora. En el corazón del Vaticano se desarrollaba una lucha de poder, y entre los personajes principales aparecía un cardenal argentino, profundamente espiritual, de mirada crítica hacia la opulencia de la curia romana. La idea de un papa argentino parecía improbable. Nunca había existido uno. Pero solo un año después, Jorge Mario Bergoglio estuvo a punto de ser elegido durante el cónclave de 2005. Y finalmente, en 2013, se convirtió en el primer papa proveniente de América Latina, tal como había sido planteado, casi proféticamente, en la novela de West. ¿Fue solo una coincidencia literaria? ¿O, como algunos creen, Morris West canalizó algo más? ¿Una intuición profunda sobre hacia dónde se dirigía la Iglesia?
Lo cierto es que no fueron muchos los que imaginaron a un argentino en lo más alto del Vaticano. Y menos aún, que ese argentino fuera un jesuita. Pero West lo escribió. Lo soñó. Lo anunció, aunque fuera en forma de novela. Y hoy, su obra resuena más que nunca. Para comprender el alcance espiritual, político e intelectual del Papa Francisco, es necesario remontarse a los orígenes de la orden a la que pertenece, la Compañía de Jesús. Una congregación que no nació en los claustros, sino en el campo de batalla, literalmente. En el año 1540, un soldado español llamado Íñigo de Loyola, más tarde conocido como San Ignacio de Loyola, fundó la compañía junto a un pequeño grupo de compañeros que compartían un objetivo claro: poner su vida entera al servicio del Papa y de la misión evangelizadora de la Iglesia. Pero Ignacio no pensaba en monjes contemplativos ni en rituales monásticos. Su visión era la de un ejército espiritual, con miembros dispuestos a ir donde fuera necesario, a enfrentar adversidades, aprender idiomas, integrarse a culturas remotas y actuar con eficacia. Y para lograr eso, sus miembros debían estar muy bien preparados. Desde el principio, la formación jesuita fue rigurosa. Estudios avanzados en filosofía, teología, lenguas, ciencias y humanidades. Disciplina estricta, vida austera y espíritu misionero. Un ideal de obediencia absoluta al Papa, simbolizado en el famoso cuarto voto que los jesuitas realizan tras años de formación. Estar siempre listos para ir a donde el Papa lo requiera, sin dudar, sin preguntar, sin demorar. Este nivel de compromiso los convirtió en una orden especial. No eran simples sacerdotes, eran soldados del alma, intelectuales del espíritu, estrategas capaces de combinar sabiduría con acción. Por eso, su influencia creció rápido. Tan rápido que comenzaron a despertar la desconfianza de monarcas, políticos y hasta de otras órdenes religiosas. La Compañía de Jesús fue clave en la Contrarreforma, y llevó la evangelización a los rincones más distantes del mundo, Asia, América, África. Donde el Vaticano necesitaba una presencia sólida, allí llegaban los jesuitas. Y algo más, el conocimiento siempre fue su herramienta más poderosa. Fundaron universidades, escuelas, centros de pensamiento. Formaron a generaciones enteras de líderes, pensadores, escritores y científicos. Hoy, la Compañía de Jesús sigue siendo la orden religiosa masculina más numerosa del mundo, con más de 17.000 miembros y millones de estudiantes bajo su enseñanza. Este es el origen de Francisco. Un papa que no nació entre intrigas vaticanas ni en palacios cardenalicios, sino en la lógica de la misión, la obediencia, la educación y la acción. Un papa que camina con sandalias de misionero, pero que ahora pisa los suelos dorados del Vaticano. A lo largo de los siglos, la Compañía de Jesús no solo fue vista como una orden religiosa, sino como una auténtica fuerza de élite espiritual e intelectual al servicio de la Iglesia. A sus miembros no se los llamaba simplemente sacerdotes. Muchos los reconocían como soldados de Dios. Su poder no residía en espadas, sino en el conocimiento, la fe y la disciplina. Eran hombres capaces de debatir con los grandes pensadores del Renacimiento, de escribir tratados científicos y, al mismo tiempo, de sobrevivir en selvas, desiertos y reinos lejanos donde nadie más podía llegar. Los jesuitas fueron los principales protagonistas de la evangelización global. Desde las aldeas más remotas del Japón feudal hasta las reducciones del Paraguay, dejaron huella. Aprendían las lenguas nativas, respetaban las culturas locales y desarrollaban sistemas educativos que aún hoy impactan regiones enteras. En muchos casos, fundaron comunidades enteras, organizadas bajo principios sociales, económicos y espirituales que desafiaban los modelos coloniales de la época. Pero su impacto no fue solo religioso. Fue cultural y político. Pasaron por sus aulas personajes tan disímiles como Descartes, Calderón de la Barca, Voltaire, Fidel Castro, Cervantes, y hasta varios líderes políticos contemporáneos. Esta amplitud de influencia convirtió a la compañía en un semillero de mentes brillantes. Un semillero que, en silencio, moldeó partes clave de la historia moderna. Actualmente, educan a casi 3 millones de alumnos en todo el mundo. Desde colegios secundarios hasta universidades de prestigio internacional, como Georgetown en Estados Unidos, o la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Pero su misión no se agota en el aula. La espiritualidad jesuita pone el foco en la acción concreta, la transformación social, el discernimiento y el servicio a los más necesitados. Su lema lo resume todo. En todo amar y servir. Esa combinación de intelecto y acción hace que, incluso hoy,
muchos los consideren la orden más influyente, al mismo tiempo, la más enigmática. Porque no buscan la visibilidad, sino el impacto. Y entonces aparece Francisco, formado en esta escuela, moldeado por este espíritu, portador de este legado. Un papa con mente de filósofo, alma de misionero, y entrenamiento de soldado espiritual. El 13 de marzo de 2013, el mundo escuchó un nombre que jamás había resonado desde el balcón del Vaticano, Francisco. Un papa sin números, sin adornos, sin apellido simbólico. Un nombre cargado de humildad, inspirado en el Santo de Asís, el amigo de los pobres, el pacificador. Pero detrás de esa elección, había una revolución silenciosa. Por primera vez en la historia, un jesuita se sentaba en la silla de San Pedro. Una orden que durante siglos había servido al papado desde las sombras, desde los márgenes, ahora estaba al mando de la Iglesia entera. Un cambio que para muchos no fue menor. Fue sísmico. Porque Francisco no solo es jesuita, es el modelo vivo de la formación espiritual, intelectual y apostólica que la Compañía de Jesús exige. Un hombre entrenado para discernir, para cuestionar, para elegir el camino más arduo si es el más auténtico. Un hombre que no construyó su liderazgo entre cúpulas doradas, sino en villas miseria, en hospitales, en trenes suburbanos, con un mate en la mano. Desde su primer gesto, negarse a vestir la capa de armiño y oro, pedir la bendición del pueblo antes de dar la suya, rechazar el trono y elegir el asiento simple, Francisco marcó una ruptura. No es casual que viva en la Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. No es casual que pida una iglesia pobre para los pobres. No es casual que incomode con sus gestos a sectores que se han acostumbrado a que el poder eclesiástico brille más que la fe. Francisco llegó con la mirada entrenada para ver lo invisible, el dolor, la injusticia, la hipocresía interna. Y con él, volvió a la superficie una pregunta que muchos temen hacer. ¿Puede un jesuita cambiar el Vaticano sin ser devorado por él? Porque si algo sabe la historia, es que los muros del poder no siempre caen por un gesto de humildad. Y mientras sus decisiones despiertan esperanza en millones, también generan nerviosismo dentro de la curia. Porque su presencia no es cómoda. Es un espejo. Y tal vez, como veremos en el próximo bloque, ese espejo está empezando a mostrar fracturas internas que podrían cambiarlo todo. Llegar al trono de Pedro fue solo el comienzo. Porque para Francisco, lo más difícil no ha sido enfrentar al mundo, sino mirar hacia adentro. Desde el primer día de su pontificado, su estilo directo, austero y transparente generó entusiasmo en las bases, pero incomodidad en las alturas. Muchos esperaban un papa de transición. Alguien que simplemente acompañara. Pero Francisco no vino a acompañar. Vino a sacudir. Denunció la corrupción dentro de la curia, criticó los excesos, pidió una iglesia en salida, con olor a pueblo, no a incienso rancio de oficina vaticana. Y eso, para algunos cardenales, fue una declaración de guerra. Hay sectores del Vaticano que ven en Francisco una amenaza. No por lo que dice, sino por lo que representa. Porque en una estructura acostumbrada a siglos de poder concentrado y rituales incuestionables, su sola presencia es una anomalía peligrosa. El escándalo de los abusos sexuales, la opacidad financiera del Instituto para las Obras de Religión, el Banco Vaticano, los nombramientos de obispos con pasado turbio, la falta de reformas profundas, cada uno de estos frentes se le ha presentado como un campo minado. Pero hay algo más. Francisco, según quienes lo conocen, no es un hombre de equipos. Es introspectivo, reservado, hasta desconfiado. Y en un terreno como el Vaticano, donde la política se respira en los pasillos y las alianzas cambian con un gesto, eso puede jugarle en contra. ¿A quién elige como aliado? ¿En quién puede confiar, cuando muchos de sus colaboradores han crecido en la lógica del privilegio y no del servicio? Porque, como él mismo dijo, la humildad no es debilidad, pero algunos la interpretan como humillación. Y ahí radica uno de sus mayores desafíos. Lograr que la Iglesia no confunda su sencillez con fragilidad. Que no malinterprete su silencio como debilidad. Que entienda que su papado no es para brillar, sino para purificar. Pero el riesgo es real. La jaula de oro que es el Vaticano puede volverse una trampa para alguien como él, que siempre caminó sin oropeles. Y las resistencias no son menores, vienen de dentro, disfrazadas de protocolo, tradición y obediencia. Mientras el mundo aplaude su cercanía, su mensaje social y su valentía. En los pasillos curiales, la resistencia es más sigilosa, pero también más feroz. Después de todo lo que escuchamos,
de cada profecía, dato histórico y símbolo revelado, una pregunta inevitable flota en el aire. ¿Estamos viviendo la materialización de una profecía? ¿O simplemente proyectamos nuestros miedos y esperanzas sobre un hombre que llegó al poder en el momento más incierto? San Malaquías escribió su lista en un trance místico hace más de 1000 años. Nostradamus dejó versos abiertos a múltiples interpretaciones. Morris West imaginó un papa argentino décadas antes de que existiera. Y hoy, Francisco, un jesuita, un hijo del sur, un líder inesperado, guía a la Iglesia en tiempos de crisis global. ¿Coincidencia? Puede ser. O tal vez no. Tal vez hay ciclos que se repiten. Tal vez hay señales que solo se entienden cuando el tiempo las conecta. Y tal vez, justo ahora, estamos siendo testigos del cierre de uno de esos ciclos. Francisco no es un papa más. Es un símbolo. De ruptura. De sencillez. De conflicto interno. Pero también, tal vez, de un nuevo comienzo o de un final anunciado. ¿Será el último papa como dijeron algunas profecías? ¿Será el reformador que el Vaticano necesitaba, o la chispa que encenderá el fuego del cambio total? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, una cosa es segura. La historia ya lo ha marcado como un papa que vino del fin del mundo, y tal vez, para anunciar el fin de una era. ¿Vos qué pensás? ¿Profecía, casualidad o destino? Déjalo en los comentarios, que te leemos. Y si te atrapó esta historia, suscríbete al canal para más investigaciones que revelan lo que muchos prefieren callar.